Y vamos a dar paso a este bloque que veníamos anunciando desde tempranito, contando con la participación de Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas, y con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas y el Atlántico Sur y el sector antártico. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, buen día. Buenos días. Acá estamos. Bueno, nada, como vos lo dijiste, nosotros manteniendo una política de fuerte trabajo sobre la formación, la concientización y la reafirmación de nuestros derechos tiene que ver los trayectos de formación que venimos haciendo. Y hoy queríamos anunciar junto con Daniel, que es quien nos da los elementos, los insumos, con quienes trabajamos también para las municipalidades, para los gobiernos, para todo el mundo que quiera capacitarse. Para nosotros eso es un orgullo. Así que nada, Dani, ¿vos querés contar un poco cómo está el tema? Para hacer un repaso, estamos en el año 8 ya, porque arrancamos esto en 2018, allá en un plenario del sindicato en Tolwyn, hicimos el primer planteo. Yo recuerdo que habíamos estado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, habíamos estado en Buenos Aires, y era una desazón porque nos damos cuenta que no había posibilidades de al menos poder plantear en términos educativos la cuestión Malvinas. Lo que significa para nosotros no solamente la historia ni la guerra, sino de cómo Argentina pierde sus derechos soberanos frente al avance colonial británico. Entonces, el primer elemento para nosotros es la educación. Sin comunicación, sin educación, difícilmente podamos tener la comprensión total. Entonces, para llegar a tener la comprensión de lo que sucede hoy es necesario hacer un recorrido histórico. Y si bien no arrancamos desde 1520, desde la primera cartografía española sobre Malvinas, arrancamos desde 1810 en adelante en el proceso de la construcción de la patria, de la nación. Y de ahí venimos avanzando en estos 216 años de historia, haciendo todo un análisis pormenorizado de los derechos argentinos, de cómo Argentina, la protonación nacida desde la provincia de Buenos Aires, toma acción directa. Por el caso concreto, el 30 de mayo de 1810, Saavedra, presidente de la Junta, ya hace un acto legal pagándole los sueldos a los habitantes que estaban en ese momento de la intendencia. Claro, la intendencia, exactamente, tal cual. Y hay una sucesión de hechos permanentes y constantes de la Argentina que es necesario conocer, transferir y llevarla a las aulas para que, primero, darle las herramientas a los compañeros docentes para que se pueda traducir a los alumnos, a las aulas. Entonces, en ese proceso estamos realmente muy contentos. Yo, en lo personal, que estemos con el sindicato, porque debo decir que el sindicato nunca reculó en esto. Vamos para entonces, entonces me parece un hecho absolutamente formativo, importante en términos históricos y sobre todo en términos soberanos. La educación es soberanía. Exacto. Si la educación es soberanía, todos estos componentes le hacen una reafirmación de la importancia que tiene la lucha con conocimiento. Porque una cosa es una lucha por la pasión y otra cosa es la lucha con el conocimiento a través de un proceso que estamos realizando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho tiempo dedicado, con muchas horas, con mucha participación de actores fueguinos y sobre todo de distintos lugares de la Argentina que venimos haciendo un repaso secuenciado desde 1802 a 1833, en que Gran Bretaña, por la fuerza, toma las Islas Malvinas, expulsa al pueblo argentino que estaba en Malvinas, porque Argentina, dice Silvina Gutiérrez y Jorge Giles, dos compañeros muy comprometidos, dice, Argentina no fue a construir un bastión militar, fue a construir un pueblo, una nación, ahí crecieron los hijos, se
se constituyó una sociedad donde conmemoraba el 25 de mayo, el 9 de julio, donde se atendían los primeros partos, donde se discutía y se alfabetizaba, ¿no es cierto? Todo ese componente que tuvo en la Argentina no lo tuvo Gran Bretaña, y de hecho que pasa muchos años, siglos después, hasta que tiene un pueblo los Kelper. Entonces, esta necesidad de ir secuencialmente entendiendo, y desde 1833 adelante parecía que no hubiera pasado salvo la guerra. Sin embargo, desde 1833, desde septiembre, octubre del 33, Manuel Moreno, el delegado argentino ante el Reino Unido, inmediatamente presenta las quejas formales de cómo y por qué Gran Bretaña invade y usurpa. Hay una cantidad de componentes específicamente, en principio, no solamente de territorio, sino económico, de por qué Gran Bretaña quiere las islas. Y a su vez, por supuesto, estratégico, que es fundamental de un imperio que es marítimo, es la esencia, es un imperio de ultramar. Entonces, tener un lugar tan estratégico en el Atlántico Sur, frente a la vía, la comunicación natural Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico, evidentemente lo lleva a un sostenimiento. Bueno, durante todo ese proceso, Argentina hizo permanentes y reclamos hasta la creación de las Naciones Unidas. Y de hecho que cuando se crea las Naciones Unidas, posterior a la guerra, de la Segunda Guerra Europea, mal llamada Segunda Guerra Mundial, el presidente Perón, a través del canciller Cárcamo, hace una presentación justamente del reclamo argentino en el primer acto de constitución de la Naciones Unidas. O sea que no caímos de la nada, sino hay una permanente y secuenciada reclamo de la República Argentina. Entonces avanzamos en términos pedagógicos de 1833 hasta el año 1982, desde 1982 de la guerra hasta la actualidad, consecuencias, por ejemplo, hasta 2002 y lo que ha pasado posterior a la guerra. Entonces, hay un trabajo, puede decir, es mejorable, por supuesto, pero claro, hay una base con mucha conciencia nacional, con mucho elemento de información documentada. No es un relato de un combatiente, no es el relato circunstancial, sino que aportan a este desarrollo educativo compañeros y compañeras, en este caso, ¿no es cierto?, Clara Bernet, descendiente de Luis Bernet, Silvina Gutiérrez, directora de contenidos del Museo Nacional Malvinas, estuvieron años trabajando con mucha información, con mucho trabajo pedagógico. Está César Lerena, el mayor experto argentino en materia de pesca del Atlántico Sur. Pablo Hueve, un especialista en Derecho Internacional, docente de 3 universidades, miembro, me refiero a la Universidad Nacional de Villa María, de Río Cuarto, de El Salvador, formador y impulsor de los observatorios de Malvinas de Río Cuarto y Villa María. Estamos trabajando, recordamos quién más estaba. Juan Rattenbach. Juancito Rattenbach, el nieto de Juan Rattenbach, del general Benjamín Rattenbach, aquel que encabezó la comisión de investigaciones de las razones por las cuales se pierde la guerra. Entonces, Guillermo Rossi, ministro plenipotenciario de la Cancillería Argentina, quien estuvo durante más de 17 años en la relación argentino-británica por la identificación de los soldados caídos en Malvinas y es enterrado en el cementerio de Darwin. Entonces, hay un valor, no solamente... Se ha logrado nuclear el conocimiento de todas estas profesionales y profesionales en sus debidos espacios. ¿Y cuál es después de tu relato, comentabas, Dani, de estos casi 8 años de trabajo que venís llevando adelante conjuntamente con el sindicato para ponerle un valor educativo a todo el trayecto histórico de lo que es Malvinas? ¿Cómo se traduce hoy, cómo se materializa, cuál es la posibilidad con la que va a contar la comunidad y la docencia en general con esta formación? Bueno, va a encontrar elementos sólidos, no relatos, sino conocimientos chequeados, de mucho valor histórico, de valor científico y de valor social y valor humano. O sea, no es solamente un relato diplomático o un relato histórico.
tiene un gran valor humano, y esto me parece que es importante, porque cuando le escuchamos hablar a Clara Bernet, parece que habla de ella misma, porque es su sangre, y cuando le escuchamos hablar a Silvina Gutiérrez, la vemos de una pasión, porque Silvina, por ejemplo, es bióloga. ¿Cómo llega a Malvinas? Hay que entender cómo, recorriendo la biología marina de la Patagonia, ella llega, y cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando uno la escucha a Guillermo Rossi, aquel que hace poco se ha jubilado, Guillermo, pero un personal del área de Relaciones Internacionales del Derecho Internacional Argentino, de cómo se ha ocupado personalmente de la identidad de los veteranos, de todo su trabajo realizado. O el compromiso de Juan Rattenbach de seguir investigando de aquello que inició su abuelo, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente formada académicamente en este conocimiento. En mi caso, yo solamente soy periodista y me ha tocado por destino haber defendido las islas, haber combatido como unidad de combate en el año 82, pero no me hace mejor que el resto, sino me parece que esto hace a la comprensión de la significancia que tiene para la Argentina y para Tierra del Fuego el conocimiento. Horacio, sí. Nosotros todo esto que está planteando Dani va a estar en la plataforma de formación del sindicato. O sea, hemos logrado que eso esté disponible, eso lo van a poder hacer docentes de la provincia, obviamente, nuestros afiliados, nuestras afiliadas, aquellos que no son afiliados que se afilien, obviamente, pero también lo vamos a hacer con los compañeros del Frente Nacional Democrático por la Educación Pública, lo vamos a poner a disposición de ellos, para los compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales, agrupaciones, lo vamos a ofrecer a otros gremios, porque para nosotros es muy importante que los delegados y delegadas de las organizaciones sindicales se formen también en la causa Malvina, porque siempre lo decimos, cuando vos vas a una movilización, las camperas, las remeras, las banderas, hay dos cosas que no faltan en ninguna: la imagen de Malvinas y la imagen de las madres. Entonces nos parece que en ese sentido es muy importante que esa plataforma, y obviamente que con las relaciones internacionales que hemos construido a través de la Río Sal, también lo vamos a ofrecer a los compañeros del CENTE, a los compañeros de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de una cantidad de países importantes. Y por otro lado, ya lanzamos, eso es todo lo que se hizo el año pasado. Claro. Todo esto que está en la plataforma digital, eso es todo lo que acaba de relatar Dani y más. Seguramente sí, hay mucho trabajo atrás. Perdona a los que nos nombramos, ¿no? Porque seguramente alguno queda. Sí. Y a partir de agosto arranca el segundo ciclo, que tiene que ver con otras cosas que, bueno, van a tener que esperar las publicaciones, pero tienen que empezar a interesarse. Ya ahora Dani va a dar una idea de lo que va a tratar, pero vamos a dejar un poco de suspenso, porque también la curiosidad tiene que estar, ¿o no? Sí, de todas maneras, para no andar con secretismo, vamos a enfocarnos, ya estamos enfocados en analizar los últimos 50 años de historia argentina, del 75 a la actualidad, porque hay el tiempo suficiente y los hechos políticos que merecen ser analizados en esta temporalidad, porque coincide con un tiempo histórico, político, social de la Argentina. Entonces, ¿cómo coincide? Para no desencajarnos de esa realidad, analizamos desde el 76 cómo Argentina, con el golpe de Estado, empieza a retroceder en el reclamo de los derechos soberanos. Claro, sí, lo que hablábamos con Daniel cuando definíamos los periodos, la importancia actual de esos periodos. O sea, y además nosotros lo transversalizamos con otras formaciones que hacemos. Por ejemplo, el foro que vamos a hacer de técnica dentro de poco, la contextualización también tiene una temporalidad de 70 años, pero que hace foco de la dictadura en adelante, que básicamente... O sea, ¿cómo se termina de materializar en la actualidad todo el trayecto histórico? Ese periodo que va a contar con clases virtuales, pero también con una actividad presencial, para nosotros es muy importante, porque es un momento histórico de la Argentina bisagra. O sea, o nos afirmamos y nos preparamos para combatir en todos los terrenos,
o la soberanía asediada, como diríamos acá con Daniel, que ya no está tan asediada, o sea, ya está directamente entregada, por lo que uno diariamente escucha, qué sé yo, leer que hay una proyectada una ciudad china en San Juan, no es menos grave que esté proyectada una ciudad israelí o una ciudad inglesa, es una ciudad de una potencia extranjera en nuestra patria. O sea, es inaceptable bajo todo punto de vista. Lo que sucede con nuestro puerto, ayer lo charlábamos largamente con Daniel, bueno, parece que está adormecido el problema del puerto y el problema es ese, que cuando está adormecido las negociaciones son tremendas y después te enterás cuando los hechos suceden. Bueno, hay un punto que nosotros vamos a tener que discutir en los próximos días, cómo ponemos una campaña de que el puerto siga siendo provincial, que tiene que ver con esta capacitación, porque es el puerto más cercano a Malvinas, digo, una cantidad de cuestiones, ¿no? Y entonces toda la política va atravesando este ciclo de la segunda parte de la capacitación. Además, porque no podemos analizar Malvinas descontextualizado de lo que pasó en la raíz profunda de la nación, de los 50 años. Exactamente. O sea, dice, no, pero Malvinas otra cosa. Bueno, Malvinas otra cosa, pero dentro de este contexto, o sea, no podemos desarraigarlo. Sí, Me sí. preguntaba... O si no la famosa frase, Malvinas nos une. Malvinas, exactamente, ¿qué nos une? ¿En qué? ¿En qué? Porque en este momento yo digo que hay una política de Estado nacional y provincial para invisibilizar el avance británico en el Atlántico Sur, ya no solamente en Malvinas. Sí, sí. Hay una decisión... La proyección sobre la Antártida. Exactamente. No se quiere ni directamente ni informar. Entonces quiere, en el caso de que los combatientes, que nos remitamos solamente el 2 de abril y que vayamos a recibir medalla, diploma y que no tengamos la vocación del conocimiento. Horacio, Dani, bueno, los escucho hablar con tanta pasión, ¿no? De la intención de nacionalizar el conocimiento, nacionalizar también la accesibilidad, no solo para la docencia de nuestro país, sino para todo el sector de trabajadores, trabajadoras y los sectores que deseen interesarse por la importancia de lo que es contar en la actualidad con un Estado usurpador en gran parte del territorio de nuestro país. En principio, y para ir cerrando, Dani, quisiera invitarte a que nos pudieras hacer una breve reflexión. En el próximo bloque viene Silvina Gutiérrez con Aquí Malvinas para poder conversar en el marco del día de la fecha, ¿no? La afirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre el Malvinas, Isla Atlántico Sur y el sector antártico, como para, bueno, darnos pie al tema que vamos a seguir abordando en el próximo bloque. Sí, no sé qué van a hablar con Silvina, pero digo que es absolutamente... Uno dice nacionalizar, pero debe uno ir a la universalización, porque lo que estamos hablando en el fondo es del colonialismo, que es, para mí, es la rémora de la esclavitud. Entonces, estos son valores universales lo que estamos planteando, más allá de lo que significa la disputa, o el reclamo permanente de Argentina por nuestros derechos soberanos. Tenemos que ir al fondo para entender que lo que está sucediendo en Malvinas no es más ni menos que un proceso retardatario de aquella esclavitud que se va modificando, pero siempre tiene el mismo objetivo: la usurpación, el despojo, y el desguace, en este caso, de la integridad nacional de la República Argentina. Entonces, es mucho más que Malvinas, es mucho más que lo que sucede en Tierra del Fuego y lo que pasa a nivel nacional. Estamos hablando de valores universales y esto nos tiene que convocar, nos tiene que conmover, de la comprensión de lo que significa hoy el colonialismo y la esclavitud en el mundo bajo otros formatos. En este caso, por ejemplo, de cómo hay una matriz que dice que el trabajo tiene que ser bajo condiciones de opresión. Entonces, eso es una forma más. Entonces, cuando hablamos de Malvinas, no solamente hablamos de nosotros mismos, hablamos de estos valores que son absolutamente y necesario abordar en términos globales y universales. Y esto es, creo que, la esencia, ¿no? La guerra no nos tiene que convocar, nos tiene que convocar el conocimiento y nos tiene que convocar la capacidad de poder tener la formación para defender esto en valores humanos. Y la patria nos tiene que conmover, te tiene que conmover profundamente. Y además, cuando Dani lo disponga, nosotros tomamos otro compromiso, vamos a avanzar aún más,
con el tema Malvina, con el tema educativo. Próximamente lo vamos a dar a conocer. No es solo capacitación, vamos a proponer cambios estructurales. Y bueno, vos estás trabajando en una experiencia para llevar una experiencia práctica a todas las escuelas de la provincia. Nosotros esperamos para el segundo semestre poder tener listo, y si no para el segundo, la última partecita del año, pero todo el año que viene, para que nuestros alumnos de las escuelas públicas, si el Estado no lo garantiza, nosotros lo vamos a garantizar, para que por lo menos puedan tener una experiencia cercana a lo que es su provincia en general. Así que el compromiso con nosotros tiene que ver con todo lo que peleamos diariamente. Si nosotros no pensamos una provincia grande, una provincia bicontinental, una provincia con el litoral marítimo, con Malvinas, no podemos pensar que esta provincia se tiene que agrandar. No podemos hablar de soberanía de la tierra, no podemos hablar de soberanía marítima, no podemos hablar de soberanía aérea si no tenemos soberanía curricular. Por lo tanto, en eso estamos trabajando fuerte y eso en las próximas semanas, un mes, estaremos anunciando. Dani, Horacio, muchísimas gracias por este espacio. No sé si querés agregar algo más. No, agradecer agradecerle a Estercita Fadul, que no está, una mujer controversial de la política argentina y fueguino, pero que ha sido la autora de que hoy estemos conmemorando el Día de los Derechos Soberanos Argentinos del Atlántico Sur y el sector antártico, realmente. Digo esto porque el 29 en el 1829 se crea la comandancia de estos territorios y podríamos decir que Luis Bernet ha sido el primer gobernador de esta tierra, si bien la historia no lo reconoce, pero evidentemente ha tenido la potestad de esto, así que estamos haciendo un recorrido de 197 años, un día como hoy. Muchísimas gracias, chicos, nos estamos encontrando en los próximos días, nos vamos a seguir viendo. Vamos a ir a una breve pausa. Yo mañana vengo a hablar de otra cosa. No, pasado. No, yo vengo mañana. Mañana no hay programa, ya suspendido. Si querés venir, sentate, no pasa nada. Una breve pausa y al regreso aquí Malvinas y Silvina Gutiérrez.